Pues parece que una de las ponencias no se va a presentar porque aquí no hay nadie. Si os parece, os propongo que empecemos y caso de que las personas que están, que tienen María Encarnación. Pues no, estoy escuchando. ¿Te parece que empecemos y si acaso aparecen los otros que lo hagan al final? ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, pues de momento tenemos 3 trabajos a presentar y un cuarto de hora tenéis de exposición para dejar el resto del tiempo para que haya preguntas, debate o si os falta alguna cosa por añadir o algo lo podáis hacer al final, ¿vale? Vamos a empezar entonces por la ponencia de Griselda B. y Pedro Palma. Desiertos de comida en Santiago de Chile, efectos de la negativa de instituciones privadas a localizarse en barrios marginales. Tiene la palabra. Muchas gracias, Inmaculada. Voy a compartir pantalla y Sí, ustedes me indican. Sí, te decimos si se ve. Sí, que antes yo fallé totalmente y al final se veía perfectamente. Perfecto. Muy bien. Súper. Se ve en pantalla completa, ¿cierto? Se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta presentación, como dijo Inmaculada, se denomina Desierto de Comida en Santiago de Chile. Se enmarca principalmente en un proyecto más grande de investigación, un proyecto Fondesit, denominado Marginalidad Urbana e Instituciones Externas, ¿cierto? Y de este proyecto más grande se desprende esta nueva línea de investigación que hemos estado desarrollando durante este último año con Grisel, y obviamente ha sido afectada por el tema de la pandemia, etcétera. Entonces los productos o los resultados que vamos a evidenciar y voy a mostrar ahora, obviamente carecen un poco más de madurez, pero sin embargo son interesantes de... Como les comentaba, este proyecto se enmarca en este proyecto de investigación más grande, el cual se posiciona principalmente en un concepto que tiene que ver con el concepto de espacio institucional, que se aborda o que aborda en Rile Lefebvre, ¿cierto? Respecto a estos distintos niveles de espacio. Bueno, dentro de estos distintos niveles de espacio está este espacio institucional que tiene que ver principalmente con todas aquellas instituciones poderosas que se encuentran fuera de los territorios, pero obviamente van incidiendo en el devenir de las vidas cotidianas, ¿cierto? Y van afectando la vida cotidiana de las poblaciones, barrios, etc. Ahora, ¿qué ocurre en este espacio institucional? Obviamente hay relaciones sociales, hay comportamientos que se van generando y hay instituciones que están incidiendo constantemente en cómo se expresa o cómo se va territorializando la marginalidad, tanto en espacios periféricos como en espacios centrales. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar el tema del espacio institucional, existe un abordaje interesante respecto a lo que ocurre con las instituciones principalmente públicas en estos espacios marginales. Hay toda una escuela sociológica en Argentina con Javier Aullero, Matías Debey, que analiza un poco esta relación entre las instituciones públicas, el clientelismo político que se genera, los espacios de espera que se van construyendo en los territorios vulnerables, etc. Sin embargo, las instituciones privadas han sido ignoradas un poco de estos estudios sobre la segregación y la exclusión social. No se ha estudiado la interacción que existe entre la institución privada y las poblaciones vulnerables. Sobre todo, y considerando que en este modelo neoliberal, cierto, de capitalismo, etcétera, todos estos servicios básicos son traspasados a instituciones privadas y son aquellas las que abastecen a estos territorios marginales. Desde las telecomunicaciones, los servicios de abastecimiento, luz, agua, entretención, transporte e inclusive la alimentación, ¿cierto? Si nos enfocamos en estos últimos 2 puntos, el transporte y alimentación, obviamente hay estudios que abordan este análisis respecto a cómo los hogares vulnerables incurren a un mayor gasto respecto de su ingreso para acceder a un transporte de calidad y a una alimentación también de calidad. Ahora, cuando empezamos a territorializar estos conceptos de transporte y principalmente alimentación, que es lo que queremos develar con esta investigación, podemos entender de que no todos los hogares acceden al mismo tipo o calidad de producto y depende principalmente de dónde viven. Entonces se van construyendo amplias zonas desprovistas de estas fuentes de abastecimiento, a las cuales denominamos
en el contexto de la alimentación, desiertos de comida, o como se le conoce también como food desert. En términos teóricos, obviamente aparecen estos conceptos macros, que es la marginalidad urbana avanzada, la economía política urbana, etcétera, el gueto, hipergueto, como expresión de esta marginalidad urbana avanzada, pero principalmente nos queremos concentrar en este concepto que tiene que ver con el food desert, que es un conglomerado teórico que abarca diversas posturas, autores, nacionalidades, pero que emergen temporalmente durante la década de los 2000, los años 2000, ¿cierto? Y que ha evolucionado a través de estos últimos años. El food desert tiene que ver, y ya lo voy a explicar más adelante, con este desabastecimiento alimentario en grandes zonas marginales. ¿Cómo se aborda el concepto del food desert o desierto de comida? Desde dos enfoques, en términos prácticos, uno cuantitativo y uno cualitativo. El enfoque cuantitativo busca obviamente cuantificar el acceso a esta infraestructura alimentaria a través de los distintos sistemas de información geográfica, y en términos cualitativos se busca a través de, obviamente, herramientas cualitativas, conocer cuáles son los efectos que generan estos vacíos alimentarios en los diversos grupos, tantos económicos, de géneros, culturales, etc. En términos cuantitativos, Walker identificó para Estados Unidos, ¿cierto?, 31 artículos académicos referentes a estos desiertos de comida, agrupándolos en distintas técnicas, ¿cierto?, desde las tecnologías, desde los sistemas de información geográfica, desde las mismas evaluaciones de estas infraestructuras privadas, de tiendas de alimentos, desde las encuestas, etc. Ahora, ¿cuáles son algunas definiciones que se desprenden de este enfoque cuantitativo para entender los desiertos alimentarios? Bueno, algunos autores plantean de que estos desiertos alimentarios se definen como áreas urbanas con 10 o menos tiendas de alimentos, o aquellas que no tienen tiendas de alimentos, ¿cierto? Por otro lado, otros autores definen a estos desiertos alimentarios como áreas urbanas pobres, donde los residentes no pueden comprar alimentos asequibles y saludables. Entonces, tenemos por un lado desierto de comida, donde no hay infraestructura alimentaria, y por otro, donde hay infraestructura alimentaria, pero esta ofrece productos que no son saludables para la población. ¿Ok? En términos cualitativos, acá lo que refiere el análisis principalmente se enfoca en cómo percibe la población estos desiertos alimentarios, ¿cierto? Y a través de distintas investigaciones se ha comprobado que las principales consecuencias respecto al desierto de comida las sufren las mujeres como las principales responsables de comprar y cocinar en los hogares de las distintas áreas marginales, ¿cierto? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener al analizar cualitativamente estos desiertos de comida? Es que los consumidores con opciones son aquellos de bajo ingreso y de baja movilidad. Entonces, si las personas tienen bajos ingresos, es importante que tengan acceso a alimentos de buena relación, calidad-precio, y que no tengan o no incurran a mayores gastos en términos de transporte. Ahora, ¿cómo podemos definir los desiertos de comida en Chile? Bueno, el acceso al alimento en Chile está dado principalmente por estas cadenas de supermercados grandes, ferias libres, es decir, pequeños mercados que se colocan en las calles de la ciudad, y almacenes. Sin embargo, en las periferias no existen estos supermercados, ni restaurantes, ni deliveries, ni tiendas, ni empresas privadas en general, ¿cierto? La negativa de instalarse o prestar servicios a estas áreas por parte de las empresas, tanto públicas como privadas, que es el foco de este trabajo, aluden principalmente a la peligrosidad del área, tachando a los territorios como zona roja, ¿cierto? O como se conoce en el concepto norteamericano, redlining, ¿cierto? Cuando la empresa de la banca marcaban con límites rojos estos barrios o guetos, ¿cierto?, donde la población afrodescendiente no podía acceder a un crédito para poder migrar o generar una movilidad residencial. Bueno, en Chile se conoce como zona roja, un concepto que principalmente lo impuso la prensa. ¿Cuál es la hipótesis que queremos barajar y que hemos ido construyendo en esta investigación junto a Grisel? Se postula que en estos barrios marginales existen lo que la literatura ha denominado desiertos de comida, y que estos han sido construidos y mantenidos de forma sistémica y estructural por instituciones que están fuera de estos, erigiendo muros invisibles que mantienen a las poblaciones desabastecidas de alimentos saludables.
Los objetivos, bueno, obviamente comprobar la existencia de estos denominados desiertos de comida o food desert. Y en términos del objetivo específico, como les comentaba, este es un trabajo que todavía se está desarrollando, que fue afectado por la pandemia, entonces todavía está en un proceso de madurez. Y lo que busco es presentar principalmente los resultados que se obtienen de los primeros dos objetivos específicos, que tienen que ver con el acceso de los residentes a una fuente de alimentación, el tipo de fuente de alimentación, y obviamente ir comprobando a raíz de algunas pequeñas entrevistas que logramos hacer los efectos que generan, ¿cierto? Pero principalmente me voy a concentrar en los primeros objetivos. En términos metodológicos, se estudiaron 29 poblaciones marginales que ustedes ven ahí en la cartografía. Son justamente estas manchas de color rojo que aparecen en esta área metropolitana de Santiago. Los barrios elegidos se dividen en dos categorías. Aquellas construidas por autogestión habitacional durante la década de los 60-70, en todo el periodo del gobierno popular, ¿cierto? Y todos estos barrios originados por la política de vivienda de los 80 y 90 a través del subsidio. Para el análisis, obviamente, se triangularon datos provenientes de distintas fuentes de información pública, de acceso abierto, como los censos de población vivienda, datos provenientes del servicio de impuestos internos, ¿cierto? Y la información de la plataforma de OpenStreetMap. Vamos ingresando a los resultados. Como les dije, la idea es profundizar o mostrar algunos resultados de los primeros objetivos. El primer resultado tiene que ver con la presencia de estos grandes conglomerados de alimentación, de estos supermercados, grandes supermercados. De las 29 poblaciones, nosotros registramos que solo 11 poseen grandes supermercados localizados a menos de 10 minutos de la población. Sin embargo, estos 11 supermercados son supermercados de carácter que tienen una de venta mayorista, es decir, que se accede a la compra de grandes productos, de productos de baja calidad, de gran aporte calórico para estas poblaciones, etc. No son supermercados que venden productos orgánicos, vegetarianos, veganos, etc. Ahora, ¿qué pasa con estas grandes cadenas? Tienen excluidos a los barrios marginales, no se instalan en estos barrios marginales por dos motivos. Por uno, la peligrosidad del área, como ya habíamos planteado anteriormente, pero también por el perfil socioeconómico de sus residentes. Se cruzan informaciones de geomarketing, en las cuales obviamente expresan territorialmente el perfil económico de esta población, y como ven que esta población no puede acceder a estos productos de mejor calidad, obviamente las segregan y no se instalan en estos espacios. Acá tengo una de las únicas o pequeñas citas que hemos podido recolectar de esta segunda fase de entrevista. Como les comentaba, por la pandemia no hemos podido avanzar mucho más respecto a esto, pero es sobre una cadena de alimentos de Pizza Hut, me imagino que algunos la han escuchado o la conocen, y la entrevista, el trabajador dice lo siguiente: existe un sistema de inteligencia territorial, tú ingresas la dirección del cliente y arroja inmediatamente la factibilidad de despacho. Y obviamente, donde no aparecen, o aparecen estas grandes manchas, donde algunos motoboy han sido asaltados, obviamente, se marca con un ticket azul, y eso indica de que el delivery o la empresa no va a llegar a estos espacios. Y justamente son estos espacios los que coinciden con estos 29 barrios que les mostré anteriormente. En términos también de resultados, empezamos a revisar cuál era la disposición geográfica de los distintos restaurantes o pubs que también abastecen de alimento a la población. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran oferta de comida en Santiago, en la región metropolitana, pero que está concentrada en ciertas comunas o en ciertos corredores de servicio. Se ve muy gráficamente la concentración, ¿cierto?, en las comunas y cuáles son estas líneas que son los corredores de servicio, las rutas viales que conectan a la ciudad en toda su expansión. A raíz de estos corredores de servicio, los deliveries de comida se han masificado, ¿cierto?, han otorgado mayor acceso, pero a comida rápida. Sin embargo, estos deliveries no han permeado a las poblaciones, estando totalmente excluidas. Y ustedes ven en la gráfica cómo estas poblaciones no tienen ningún pub, restaurante, justamente la de las manchas de color rojo.
Por otro lado, acá les muestro una cartografía que se elaboró a través de un mapa colaborativo con estos trabajadores de las aplicaciones de los deliveries como Uber, Rappi, Globo, etc., donde ellos van marcando cuáles son las zonas más peligrosas para el despacho y a las cuales ellos no ingresan por ningún motivo. Justamente coinciden con todos estos barrios, o estos 29 barrios marginales. Ustedes ven estas grandes zonas rojas que marcan los mismos operadores de estas aplicaciones, ¿cierto? Y coinciden, como les comentaba anteriormente, con la periferia marginal de Santiago. Por otro lado, analizamos el tema de los mini market o pequeños negocios. Si se dan cuenta, la cobertura de los pequeños negocios formales es menor. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta a través del análisis y del trabajo etnográfico que hemos ya empezado a desarrollar de a poco, de estos últimos meses, es que también aparecen mercados informales en estos espacios marginales que buscan abastecer a estas zonas, ¿cierto?, a estas comunidades, a estas poblaciones, con alimentos, claramente alimentos de poco valor, ¿cierto?, con altas tasas de calorías, etc. Ahora, el problema de estos negocios, de estos mini markets formales, es que uno accede a la compra a través del granel, ¿cierto? Granel significa que se particiona el producto para que la gente pueda acceder. Sin embargo, a través de distintos estudios, de otros estudios de instituciones públicas, se ha demostrado que al particionar el producto, el grupo hogar de estas poblaciones marginales incurren a mayor gasto, entre un 10 a un 20% más al acceder a estos productos particionados. Es decir, que se sigue manteniendo la tónica de incurrir a mayor gasto para acceder a un alimento que en realidad no es un alimento orgánico o un alimento totalmente saludable. Por otro lado, en términos de resultados, nos dimos cuenta de que si bien no aparecen estos grandes conglomerados de supermercados, hay una necesidad que está suplida por las ferias libres, ¿cierto? Las ferias libres son, en términos positivos, contribuyen obviamente a la economía local y circular, pero estudios evidencian que los hogares de todas formas y viajan a estos supermercados, sus grandes conglomerados, lo que significa mayor costo también en el desplazamiento. La figura muestra el acceso a estas ferias libres, el cual cubre completamente a las poblaciones en estudio. Sin embargo, obviamente se debe considerar de que todas estas ferias libres no se localizan todos los días, no son estables, sino son más bien intermitentes, ¿cierto? Y lo hacen claramente de forma temporal. Por otro lado, uno de los resultados que obtuvimos y que tiene que ver con este análisis histórico, es decir, cómo se presenta la oferta de alimentación en estos barrios a través del stock y tamaño, y a través de los datos del Servicio de Puesto Interno, nos hemos dado cuenta que el porcentaje de comercios asociados a la alimentación no supera el 2% en todos los barrios estudiados. Y existe una variación intercensal que muestra que no hay variaciones significativas en 6 años. Es decir, desde el 2014 al 2018, esta oferta en estos barrios no ha ido en aumento. Por otro lado, y ya con esta entrada un poco a los barrios y principalmente a un barrio en el cual nosotros nos focalizamos, que tiene que ver con el barrio, con la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, que queda al extremo sur de Santiago. Perdona, y posterior ya... Perdona un segundo, tienes que ir ¿Sí? terminando 2 o 3 minutos, ¿vale? Perfecto, ya estoy terminando. Nos hemos dado cuenta de que existe una oferta privada, ¿cierto?, en el límite alimentario, que ya lo voy a mostrar, que tiene que ver con una oferta de, obviamente, menor calidad, pero empieza a construir toda una geografía de la militarización del espacio, enrejamiento, etc. ¿Y cómo no analizar lo que ha ocurrido ahora con el tema de la pandemia, con el tema del estallido social, de cómo aparece una contrarrespuesta, un paralelismo institucional en estos espacios desertificados en términos alimentarios? Y obviamente aparecen todos los comedores populares, ollas comunes, ¿cierto?, que aparecen post-estallido del 18 de octubre, pero que también se ha ido intensificando con este tema de la pandemia, ¿cierto? Cómo aparecen estas ollas alimentarias en estos espacios justamente desiertos en términos alimentarios. Y aquí hay una expresión gráfica de aquellos, ¿cierto? Los comedores populares, así como las ollas comunes, pero también los huertos comunitarios se han ido multiplicando en la región metropolitana, y ha sido justamente en estos espacios más relegados donde ha emergido con mayor
poder la organización popular frente a este desabastecimiento generalizado. Y en términos de conclusiones, con esto ya voy terminando, mostrar un poco en términos esquemáticos las distintas zonas que surgen a raíz de este desierto alimentario. Obviamente hay una zona, una cuña de alto ingreso, de grandes cadenas que abastecen a la población con productos de mejor calidad, orgánicos, vegetarianos, veganos. Hay un límite de zona alimentaria abastecida por supermercados mayoristas de bajo costo. Hay una zona de transición donde existen grandes supermercados, pero cuyo perfil obviamente es para la clase media, media-baja. Hay otra zona de transición alimentaria donde llega el delivery y no pasa más allá de eso. Y por último, obviamente, esta zona frontera del desierto comida, que existe un abastecimiento, pero es de bajo costo, de baja calidad y se incurre a mayores gastos de transporte. Pero también aparece un paralelismo denominado autogestión alimentaria. Y ya por último, obviamente, hablar de que como conclusión preliminar, surge esta teoría de la geografía institucional, ¿cierto?, donde podríamos advertir con las imágenes la existencia de una serie de instituciones las cuales pueden estar o no estar en los territorios, que ejercen un control de la vida de los residentes, y en este contexto y abarcando solo la línea de la provisión de los alimentos de los barrios, desde la teoría se catalogan obviamente a estas zonas como food desert, desierto de comida o de alimentación. Eso, lo voy a dejar hasta ahí para lo demás conversarlo, discutirlo, etc. Así que muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra María Cecilia Marengo, María Virginia Monayar, Ana Laura Elorza, María Florencia Sosa, en su trabajo que se llama Desigualdades socioterritoriales y transformaciones en las periferias derivadas de proyectos habitacionales públicos, Córdoba, Argentina. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Acá estamos para compartir nuestro trabajo. Muy bien. Florencia va a compartir el PowerPoint. Muy bien. ¿Se podrá, Flor? Me avisan si se ve, por favor. Le tiene que dar la ventanilla. A ver. Compartir a la ventanita. Ahí, perfecto. Ahí está. Perfecto, Buenísimo. muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros también vamos a presentar un trabajo que es un avance de un proyecto de investigación más amplio. Somos un equipo de investigadoras y becarias del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y venimos trabajando en una línea de estudios relativa a los procesos urbanos que se vienen aconteciendo en las ciudades en los últimos 20 años y las políticas públicas de desarrollo urbano y políticas habitacionales, analizando los impactos que han tenido estas políticas en el territorio urbano. En especial, nuestros trabajos se sitúan en la ciudad de Córdoba, Argentina. Los avances de este proyecto que presentamos también cuenta con el financiamiento de CONICET y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, pasa, Flor, la diapositiva, si querés. Perdón, el equipo está conformado por Virginia Monayar, la directora del equipo es Cecilia Marengo, Florencia Sosa y yo, que soy Ana Laura Elorza. Somos el equipo de trabajo que presentamos esta ponencia. Bueno, en el marco del proyecto que les comentaba recién, presentamos esta ponencia que tiene como objetivo reconocer las transformaciones de los territorios de bordes de las ciudades operadas a partir de la localización de proyectos habitacionales públicos y analizar las desigualdades territoriales devenidas de la ejecución de las políticas de vivienda focalizadas. Situamos este análisis reconociendo cómo los procesos de producción del espacio urbano en la ciudad de América Latina se caracterizan por la intensificación de las desigualdades sociales resultantes de la mercantilización del desarrollo urbano y expresada, entre otras, en la extensión indiscriminada de las ciudades, las dificultades de acceso al suelo por parte de amplios sectores de la población y el deterioro de la vida urbana, cuestiones que son señaladas por algunos autores como injusticia espacial.
En este contexto, podemos ver cómo la política de vivienda no escapa a esta lógica mercantil, e incluso numerosos estudios también señalan las formas en que esta política ha generado procesos de intensificación de la segregación residencial y las desigualdades espaciales. Resultado de estos estudios, de distintas investigaciones producidas en la región, indican que las intervenciones públicas han apelado a grandes extensiones de vivienda social en las periferias de las ciudades, que son considerados estas políticas como exitosos en términos cuantitativos por la cantidad de viviendas construidas y entregadas, pero presentan serias dificultades en relación a la calidad de vida urbana y a la conformación de áreas residenciales periféricas marcadas por las desigualdades. En términos generales, estos territorios se caracterizan por una urbanización extensiva, de baja densidad, con segregación de usos y población en el espacio, también desequilibrios en la infraestructura disponible, concentración monofuncional de actividades y la configuración de estigmas territoriales en torno a la población que allí habita. En especial haciendo énfasis en los barrios producidos por el Estado a través de las políticas de vivienda social. En este sentido, nos interesa recuperar el sobre la inserción espacial de la vivienda en el contexto barrial, vinculada a los procesos de valorización del suelo y las condiciones urbanas en sus entornos, lo que permite comprender el papel que juegan las externalidades urbanas en las condiciones de vida de los habitantes y la relación entre la ciudad proyectada y la ciudad practicada, leída desde la categoría de estructura de oportunidades, y cómo esas oportunidades se presentan en cada barrio según su localización en relación a la estructura urbana de la ciudad. Bien, pasemos a la otra diapo, Flor. Bueno, en este contexto, el trabajo que abordamos, que venimos desarrollando en los últimos 2 años, se concentra en el estudio de una política de vivienda desarrollada en la ciudad de Córdoba, el programa Mi Casa Mi Vida, que fue un programa ejecutado en el periodo del año 2003 al 2009. Territoriales que se han generado en entornos en donde se han localizado proyectos de vivienda a más de 10 años de su inauguración. En especial, podemos identificar que esta política de vivienda se encuadra en una lógica viviendista de producción de política de vivienda, caracterizada por condiciones de hacinamiento y homogeneidad social y espacial. Para el análisis de las transformaciones territoriales hemos identificado un conjunto de variables amplias, como se muestran ahí en la diapositiva, y los resultados que presentamos en esta ponencia van a estar referidos al análisis de variables cuantitativas relacionadas con la caracterización de los entornos residenciales, la accesibilidad y el valor. También centramos el análisis para esta ponencia en 3 barrios de los 11 que se han ejecutado según una tipología que se denominaron barrios ciudades. Los 3 casos de análisis que están marcados ahí en circulitos rojos dan cuenta que son 3 barrios localizados en el sector sur oeste de la ciudad. Son los casos de Ampliación Cabildo, Parque Las Rosas y Obispo Angelelli. Todos los barrios tienen una localización periférica, pero podemos identificar una mayor o menor inserción en la trama urbana según los casos y con diferentes trayectorias de transformación en estos últimos 10 años desde su inauguración hasta la actualidad. Para el análisis de estas variables que hemos definido, se hace un análisis a escala barrial y de los entornos, para lo cual hemos definido un radio de 1 kilómetro, que es el círculo rojo que se muestra ahí en el mapa,
basado en la posibilidad de realizar recorridos peatonales para los sujetos que viven en esos barrios. Pasa la diapositiva próxima, Flor. Bueno, acá identificamos los sectores de análisis. Ustedes pueden ver en las imágenes de la izquierda la foto satelital del momento de inauguración del barrio, y en la foto de la derecha la situación actualizada de cómo ha ido consolidándose los sectores de análisis. Los 3 barrios seleccionados, como recién les decía, se encuentran en la zona sur-suroeste de la ciudad, y en esa área es posible diferenciar 2 sectores marcados por la avenida Circunvalación, que es una obra proyectada como un límite en el crecimiento urbano para la ciudad en los años 60, y que fue una autopista finalizada en el año 2019. Aunque podemos ver en esas imágenes cómo ese crecimiento de la ciudad no fue posible sostenerlos en esos parámetros de la circunvalación, sino que se ha extendido más allá de ella. En el caso de Parque Las Rosas, que es el caso que se presenta arriba, que es el barrio que se encuentra localizado en ese sector interno de la circunvalación, la disponibilidad de suelo vacante es menor, y el tejido edilicio presenta un mayor nivel de consolidación y de servicios y equipamiento urbanos. Fuera de la avenida Circunvalación es donde se evidencia una dinámica periurbana con evidente incorporación de tierras rurales para el desarrollo de usos residenciales en los últimos 20 años. Si bien los 3 barrios se encuentran en el área periférica de la ciudad, como decíamos, la situación de Parque Las Rosas se distingue por localizarse dentro de la avenida Circunvalación, reconociéndose una ventaja relativa de localización dada por el entorno urbano de su inserción. La escala de los barrios también han sido diferenciadas, marcadas también por esa característica de localización. En el caso de Parque Las Rosas, en el caso de arriba que se muestra en la imagen, el barrio disponía de 312 viviendas, mientras que en los otros 2 casos, como en Ampliación Cabildo y Obispo Angelelli, la cantidad de viviendas superaban las 550, es decir, fueron proyectos habitacionales de una escala mayor. En los 3 casos, los barrios han sido inaugurados y habitados en el periodo entre el 2004 y 2007, y las familias que allí habitan fueron relocalizadas de villas de emergencia, como se conocen acá en Argentina, con diferentes trayectorias habitacionales y estrategias de reproducción, lo cual implicó esta relocalización de las villas a estos nuevos barrios, repensar y recrear estrategias de reproducción social a partir de nuevas localizaciones muy alejadas, digamos, de las centralidades de la ciudad en ese momento. La política de vivienda que analizamos, como yo les decía recién, fueron complejos habitacionales previstos con infraestructura completa y equipamiento comunitario. Y la tipología de las viviendas fueron homogéneas, con una tipología única de 42 metros cuadrados, con disposición de cocina, comedor, 2 dormitorios y baño. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, como podemos ver, y en el análisis de los datos a través de las fotos satelitales y la información prevista por la Municipalidad de Córdoba, permiten identificar condiciones diferenciales de la localización de los conjuntos al momento de su inauguración, como también la escala, que era un poco lo que precisaba hace un ratito. Y esto están vinculadas a las situaciones diferentes en relación a las transformaciones urbanas que se van consolidando y presentando en sus entornos. Sin embargo, nos parecía importante rescatar que la homogeneidad de las unidades habitacionales que se produjeron a través de la política de vivienda
se correspondió a una reproducción de situaciones de NBI, en especial la no consideración de la cantidad de personas de los hogares significó una reproducción de situaciones de hacinamiento, que es una de las características que asume la mayoría de estos barrios de vivienda social, al no haber sido incorporado ese factor como importante en el desarrollo de la tipología. Y ahí, bueno, en las diapositivas pueden ver fotos de los barrios en la actualidad, en donde se pueden identificar algunos cambios y transformaciones a nivel de las viviendas. Bueno, la próxima diapositiva. Bueno, entonces en el análisis de los barrios y los entornos residenciales, podemos, como mencionamos anteriormente, las transformaciones en los entornos de estos conjuntos son diferenciales, aunque en los tres casos presentan procesos de densificación en los barrios y consolidación en los entornos. En los tres casos podemos ver cómo se ha ido consolidando el tejido urbano a los alrededores de los barrios, por lo general a partir de estrategias de proyectos residenciales del mercado inmobiliario privado, con la localización de barrios cerrados o barrios semicerrados, pero también con fuerte presencia también de procesos de producción del hábitat vinculados a tomas de tierra. Perdona, quedan 3 minutos así, ¿eh? Ah, bien. Bueno, entonces seguimos con la próxima variable de análisis, que es la de movilidad. La continúa Virginia. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito entonces. Para el análisis entonces de las condiciones de movilidad y accesibilidad, se considera tanto la distancia al área central como a centralidades barriales, suponiendo que en estos espacios se concentran las mayores oportunidades en cuanto a acceso de trabajo, educación, salud, servicio, etc. Se consideró la disponibilidad de líneas de transporte, la frecuencia, la tarifa y el tiempo de recorrido como indicadores significativos a fin de ponderar las oportunidades de acceso a recursos urbanos. En relación a esta variable, el barrio que muestra mejores valores al considerar este servicio es el barrio Parque Las Rosas, que como mencionaba Ana, es el de mayor inserción en trama en área más consolidada, que además de tener más líneas de transporte, cuenta con servicios diferenciales que no solo lo vinculan con el centro de la ciudad, sino también con barrios periféricos en forma anular y por ello con centralidades barriales, lo cual no cuentan otros barrios de la ciudad. En el periodo transcurrido también es importante notar el refuerzo en la dotación del servicio de transporte barrial, que se orienta a una escala de movilidad de proximidad en estas áreas, y como ello deviene también de la localización periférica y aislada de esos barrios, que demuestra la necesidad por parte del Estado de mejorar o reforzar las líneas de transporte. En cuanto a la calidad de las líneas, también entre el año 2010 y 2018, entonces, se cubre esta nueva demanda. Pasemos, por favor, a la siguiente. El valor de suelo urbano es otra de las variables que mencionábamos como significativa en el análisis, dado que se considera una variable potencial en la medida que captura la variabilidad de uso de suelo, la localización de actividades urbanas y las dinámicas de transformación territoriales sucedidas o por suceder, sobre todo en estas zonas periféricas. Las acciones producidas por los diferentes actores que operan en el territorio impactan tanto en la estructura urbana como en la estructura de precios y viceversa. Esta variable, entonces, captura las posibilidades de localización también de los diferentes grupos sociales y las condiciones asociadas a formas diferenciales de ese acceso. En relación al precio de suelo, entonces, podemos observar que dada la localización periférica de la mayoría de las urbanizaciones, las dinámicas de transformación que requirieron este cambio de patrón de rural a urbano implica amplios cambios en la valorización del suelo, estos cambios que
que se relacionan con los cambios normativos y que implican un incremento en el valor que se encuentra en casi todos los casos entre el 1,5 y 5 veces el valor en estos 10 años. Resulta interesante ver cómo entonces, a la luz de estas modificaciones territoriales, los entornos de los barrios se trasladan, por ejemplo, como vemos allí, de intervalo de valor en un periodo y otro del análisis. Los cambios de los patrones normativos que suponen usos más rentables o intensivos de los terrenos se encuentran asociados a este incremento de la valorización que se nota mayoritariamente en este sector sur, sobre todo en el caso de Obispo Angelelli, que es la imagen que tenemos a la derecha, donde en el origen de la localización de estos conjuntos de vivienda se encontraba en un entorno netamente barrial, y cómo los cambios de uso de suelo, ya sea por la localización de urbanizaciones residenciales especiales, barrios cerrados y country que se verifican sobre todo en este caso, se muestra un mayor incremento en ese valor de suelo. La siguiente, por favor. Para el análisis del valor de la tierra y su evolución en el periodo de estudio, se tomó por un lado los valores al interior de los barrios mencionados, y por el otro en estos entornos en el radio de 1 kilómetro, como mencionábamos anteriormente. En relación a los 3 casos de análisis, se observa que, tal como para toda la ciudad, el incremento de precios de suelo es constante. Tiene que ir terminando, ¿eh? Sí, está bien. Y vemos cómo diferencialmente, igual que las transformaciones territoriales, se verifica sobre todo un aumento mayoritario en el caso de Obispo Angelelli, que es este que tiene una mayor transformación en su entorno. Pasemos a la siguiente, y estas ya son las reflexiones finales entonces. Muy bien. Bueno, entonces los procesos mencionados, como lo pudimos ver, han derivado en una mayor heterogeneidad sociourbana en relación al momento de la materialización de los conjuntos habitacionales hasta la actualidad, y estos cambios han mostrado que la localización de borde inicial, con este fuerte componente segregacionista, como pudimos ver, parte de la política, se ha constituido en una oportunidad a veces precaria en el escenario marcado por la ausencia de políticas habitacionales también en este periodo. Esto que mencionaba Ana, como la ocurrencia de ocupaciones informales, sobre todo en los entornos de los barrios, de las urbanizaciones estatales. También el análisis de caso ejemplifica cómo la segregación socio-residencial se diversifica en el espacio periférico, tomando una microescala, lo que aborda algunas teorías también que se presentan en este sentido, y abre nuevos interrogantes acerca de la proximidad espacial y la construcción territorial. Las condiciones de integración, fragmentación con el entorno que presentan los conjuntos públicos se relacionan con la evolución de la situación urbana particular del contexto urbano inmediato, antes que con las previsiones de dicho programa, del programa específico, lo que implica una alta relación entre la lógica de la política habitacional y la política urbana en general, por lo que la incidencia de la mayor o menor homogeneidad en estos territorios y cómo se constituyen estas estructuras de oportunidades para las familias de los barrios, contribuye en la formulación de una agenda pública y de intervención en estos territorios de borde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues falta la presentación de la última de las intervenciones de Carla Lucía Bento y Lilian Blanc de Oliveira. Força, persistencia, resistencia, sobrevivencia do povo, la Island Colgel, hoy no lo sé cómo se pronuncia, Noval Europeo. Carla Lucía. Está silenciada, creo. Sí. Entonces no la podemos escuchar. Com frequência a gente faz isso, né? Começa a falar e o microfone está fechado. É impressionante. Vai acabar a pandemia e a gente não aprendeu ainda. Estão vendo o slide? Sí, se ve muy bien. Sí, okay. Sí, perfeito. Ok. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou a Carla. Esse trabalho que eu apresento é um recorte da minha pesquisa de doutorado, encerrada em 2018 e orientada pela professora Lilian Blanc de Oliveira.
Força, Persistência e Resistência, Presença e Sobrevivência do Povo Laclanochoclen no Vale Europeu. Vale Europeu é a denominação turística dada à região onde a gente mora, aqui Blumenau e outras cidades circunvizinhas, que foram colonizadas por imigrantes europeus, majoritariamente italianos e alemães, primeiro alemães e depois italianos. E o Vale Europeu é uma denominação que tenta chamar a atenção turística e, ao mesmo tempo, invisibiliza todas as outras presenças nessa região, que não foi construída, logicamente, somente por europeus. Bom, aqui nós temos imagens desse povo que mora muito próximo aqui a Blumenau, que são os Laclanochoclen. Essas imagens demonstram eles em um evento cultural quando eles estão com suas roupas tradicionais e quando se reúnem para contar histórias dos seus ancestrais. Como vivia esse povo antes do contato, né? Esse contato com os imigrantes aconteceu a partir de 1850, quando chegaram os primeiros colonizadores nessa região. Mas até o início do século XX, mais precisamente em 1914, os indígenas choclens, eles continuavam circulando livremente. À direita, a gente observa a região sul do Brasil, que são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E essa linha pontilhada de vermelho era o território de circulação, principal território de circulação desses indígenas, que tinham por hábito circular por esse território conforme as estações do ano e a presença de alimentos. Eles eram basicamente coletores e caçadores. Seu modo de vida, de acordo com o relato que eles mesmos nos fazem, né, era de que viviam em grupos entre 50 e 300 pessoas, tinham diversos rituais, cremavam seus mortos, tinham crenças como os animais possuíam um espírito que os guiava e os protegia, que havia espíritos e fantasmas que habitavam as florestas, circulavam livremente pelo território pontilhado, conforme eu mostrei ali no mapa, utilizavam pinturas corporais, enfim, tinham uma série de modos de vida específicos dessa etnia. E estudos demonstram que a presença deles tem registro há mais de 5.000 anos nessa região. A imagem é de um cacique, um líder choclen, responsável por esse contato dado em 1914, quando eles foram aldeados. Quando, finalmente, eles deixaram de circular por esse território devido aos conflitos que aconteciam frequentemente entre os indígenas e os colonos alemães e italianos. No relato deles, dos próprios indígenas, eles identificam 3 momentos históricos como 3 grandes mortes, como tentativas de extermínio mesmo, por parte dos não indígenas. A primeira é a chegada dos colonos nessa região em 1850, quando o território deles passou a ser cerceado, limitado, os meios de vida, os modos de vida destruídos, e começaram os conflitos com os colonos, que contratavam, com a ajuda do governo e autorização do governo, caçadores de índios, identificados como bugreiros. Na época, esses colonos chamavam os indígenas de bugres, e os caçadores, então, eram chamados de bugreiros. Caçadores porque o objetivo deles era matar realmente os indígenas que eles encontrassem. Então, devido a essa violência tão grande, eles acabam tentando uma aproximação com esse Eduardo, que era, na época, o responsável pelo serviço de proteção ao índio, e acatam, né, os indígenas, então, acatam a proposta do aldeamento. Nesse ponto, eles foram extremamente mais isolados, porque eles eram impossibilitados de sair desse lugar, desse espaço da aldeia.
Mas não só isso, a eles também foi imposta outras formas de existência, uma imposição cultural, eles tinham que deixar de ser índio. O contato com doenças, pelas quais eles não tinham resistência, escassez de alimento, de agasalhos no frio, porque antes eles circulavam livremente, conforme as estações do ano, eles passam a depender de cobertores, agasalhos, e isso também não tem. E a presença de bebidas alcoólicas, que o não indígena insere nessa organização como um modo proposital de contê-los, principalmente no período da noite, para que eles não fugissem desse lugar. A terceira morte identificada por eles nesse território é a construção da barragem norte, uma barragem iniciada na década de 70 com o objetivo de conter as enchentes que aconteciam com frequência na região do Vale do Itajaí, no identificado Vale Europeu, né? E que prejudicava muito as cidades, principalmente Blumenau e as cidades vizinhas. Mas foi uma construção sem nenhum tipo de estudo de impacto ambiental, teve muita extração de madeira nesse local, a chegada de vários trabalhadores para essa construção trouxe também a prostituição para dentro da terra indígena, pelo contato com as mulheres indígenas. E no final da década de 70, mais precisamente em 79, houve a primeira enchente provocada pela barragem dentro da terra indígena, porque a água que não escorria mais para o Vale do Itajaí, quando encheu, ela tinha que escoar para algum lugar. E esse lugar de escoamento foi a terra indígena, onde já estavam fixos os indígenas com suas plantações, suas criações, suas residências, e essa enchente destruiu tudo isso e fez com que o povo que vivia reunido nesse lugar, em volta do rio, se dividisse dentro da terra indígena em 5 aldeias, hoje em 9 aldeias. Bom, diante de todas essas atrocidades pelas quais passaram os indígenas Xoklen, nós nos questionamos, né, muitas vezes, de onde vem essa força e persistência desse povo. E conhecendo mais esse contexto, a gente observa que não é um contexto, infelizmente, específico dessa etnia. Ele se insere no mesmo contexto e problemática dos demais povos indígenas, tanto do Brasil quanto da América Latina, cujo intento dos não indígenas era submetê-los, invisibilizar sua cultura e extinguir mesmo essas etnias. E ainda assim, eles resistem e sobrevivem até os dias atuais. Os fundamentos para a gente compreender esse contexto, nós vamos buscar tanto nessa teoria que discute a decolonialidade, mas também em Paulo Freire, que traz a discussão em relação às ações ou estratégias antidialógicas e dialógicas. Maldonado Torres vai dizer que as colonialidades produzidas, elas emergem do colonialismo moderno, como resultado desse colonialismo, mas elas permanecem mesmo depois que se interrompe essa relação formal entre esses dois povos ou nações de colonialidade. Então, mesmo quando a nação colonizada se torna independente, essas colonialidades produzidas ao longo de tantos séculos, e em especial no caso do Brasil, muitos séculos, né, em relação a Portugal, elas permanecem e elas se referem justamente à forma de organização tanto do trabalho, das relações de trabalho, do conhecimento, da autoridade e das relações intersubjetivas que permeiam a sociedade. Então, mesmo que o colonialismo seja precedente à colonialidade sobrevive ao colonialismo. E a colonialidade tem basicamente a raça como justificativa. Para submeter esse outro a essas ações de atrocidade,
era essencial estabelecer essa relação em que se coloca o outro numa posição de inferioridade. Então, essa construção da ideia da raça, ela é uma base muito forte e que permanece até os dias de hoje, justificando esse padrão mundial em que as pessoas são classificadas de acordo com a sua raça. As colonialidades produzidas, então, são identificadas como colonialidades do poder, do ser, do saber e do acreditar. Envolve todas as formas de organização das pessoas, desde o estabelecimento, então, das relações, as formas dela estar e conviver nesse mundo, o conhecimento, né, que é um único tipo de conhecimento válido, e as crenças, as espiritualidades. Tudo isso tendo como exemplo e como verdade aquilo produzido pelo europeu. Essas colonialidades, elas são possíveis quando a gente visita a teoria de Paulo Freire, então, e observa o que ele chama de ações antidialógicas ou estratégias antidialógicas, elas são possíveis de serem produzidas justamente por conta dessas estratégias. Na história desse povo, Laclanococlen, é muito visível como isso vai acontecendo ao longo do tempo e se reproduzindo e se repetindo. A conquista, a manipulação, a divisão e, por fim, a invasão cultural, ou seja, fazer com que eles assimilem uma coisa que é externa a eles, se integrem a uma sociedade da qual eles não se sentem parte, né, porque eles precisam deixar de ser quem eles são, ou o extermínio. O que provoca desterritorializações físicas e simbólicas, né? Eles perdem tanto o espaço de circulação, mas também o seu modo de ser, e provoca, logicamente, novas configurações nesse território. E essa é uma imagem, então, do povo Laclanococlen. Laclano significa o povo que caminha em direção ao sol, e que conhecer a forma como eles estão organizados hoje revela que, mesmo diante dessa sociedade que ainda impõe uma única forma, um vale europeu, ainda impõe uma única forma, uma única cultura, eles continuam resistindo e persistindo. E aí a gente vai buscar, então, na teoria do bem viver e da interculturalidade, a identificação com a forma de organização dessa comunidade, desse povo nesse território. Pautado na relacionalidade, na reciprocidade, na complementaridade, na correspondência, e que as estratégias de manter essa forma de vida justamente se contrapõem às estratégias antidialógicas. São as estratégias dialógicas identificadas como colaboração, união, organização, que produz uma síntese cultural e não mais uma invasão, e que justamente tem por objetivo a assunção das pessoas, a sua autodeterminação, a sua libertação, e que também promovem reterritorializações físicas e simbólicas e novas configurações nesse território. Especificamente, então, no território dos Laclanococlen, o que a gente identificou foi um território aprendente. O que antes era um espaço como uma realidade pré-existente, começa a se reconfigurar e o povo se apropria desse espaço, transformando em um lugar, ou seja, ele se reterritorializa. E mesmo quando acontece a questão com a barragem, que novamente divide o povo, eles vão para diferentes aldeias e nessas diferentes aldeias começam todo o processo novamente. E eles constroem um outro tempo orientado pela intencionalidade dessas atividades. Eles começam a perceber que no modo de ser do andar do índio, que é como eles se identificam, eles dizem, né, que o andar do índio é diferente do andar do branco, esse modo, esse ritmo do andar do índio em parceria com outros andares que se dispõem ao desenvolvimento de ações dialógicas podem justamente promover transformações positivas nesse território. Então, eles buscam o diálogo com o não indígena também, desde que seja possível desenvolver essas ações com estratégias dialógicas. Nas imagens, à direita, a gente vê uma... Perdona, tienes que ir terminando. Sim, 14 minutos agora, né? Sí, bueno, 3 minutos así puedes seguir. Sim, sim.
Nessa imagem à direita a gente vê uma apresentação cultural e logo abaixo 2 lideranças indígenas participando de um evento da ONU em 2019 a respeito da demarcação da terra indígena. Então a inserção deles nesses espaços políticos tem sido muito frequentes também. E o que a gente percebe é que esse refazer permanente fica evidenciado nessa comunidade pela presença da escola, né? A comunidade escola e a escola comunidade. A escola se configura como um espaço irradiador, o epicentro de outros elementos, de outras territorializações, de construção, de outras possibilidades de reterritorializar esse espaço. E essa força, persistência e resistência, a gente identifica nesse trabalho que a escola desenvolve junto à comunidade, a comunidade junto à escola, que busca valorizar os saberes ancestrais, a história e a cultura do povo, o idioma, né, que é uma revitalização desse idioma que eles foram obrigados a deixar de utilizar e que traz a identidade étnica muito forte, e esses espaços e territórios educadores que permeiam toda a terra indígena, e os saberes curriculares interculturais, quando eles conseguem produzir conhecimentos por meio do encontro entre os saberes indígenas e os saberes não indígenas. E, por fim, o que a gente deseja no trabalho desenvolvido com essas diversidades é que esse mundo se transforme em festa, trabalho e pão. Obrigada. E eu acho que eu nem levei os 3 minutos as referencias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora cualquiera que quiera formular alguna pregunta o hacer algún comentario puede hacerlo. A ver. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo quería hacer una consulta a Pedro. Me pareció muy interesante el trabajo que están realizando y bueno, también dentro de los estudios en el entorno de la política que estamos mirando nosotros, una variable bastante interesante para mirar el acceso a alimentos, ¿no? Y esto del acceso a alimentos de calidad. Entonces, entre algunas cosas le quería consultar cómo se hizo la definición del tipo de alimentos para poder mirar el tipo de comercios y si esos comercios en todo caso fueron categorizados y cómo fueron relevados. Entiendo que del OpenStreetMap, pero luego también consultarle si había habido alguna consulta sobre los comercios más de escala barrial que se ven mucho en estas comunidades, bueno, como parte de sus propias estrategias también de supervivencia. Sí, Inmaculada, ¿contesto de inmediato? ¿O? Sí, bueno, ¿Sí? Si tiene alguien alguna pregunta más en el mismo sentido, a lo mejor podemos organizarlo así. O si no, hacemos todas las preguntas y al final contestamos. Eu tenho uma pergunta. Venga, Maria Encarnação. Sim, eu queria fazer uma pergunta para Carla. Carla, como que na sua pesquisa vocês verificaram se há elementos suficientes para se perceber como nesses grupos, né, se dá a passagem, ou se dá a sobreposição, ou se dá a mesclagem, eu não sei qual seria o termo mais correto, entre a ideia de apropriação e propriedade, porque originalmente, né, em comunidades como as que você estudou, a ideia de apropriação ela é a ideia prevalente, mas na medida em que esses grupos, né, entram em contato, né, com vamos chamar genericamente, os brancos, a concepção da propriedade passa a ser um elemento. Se você pudesse ter algum comentário sobre isso, eu gostaria. Muito obrigada. Parabéns a todos os expositores. ¿Hay alguna cuestión más? Porque si no voy a formularla yo. ¿Hay algo más? ¿Alguien quiere intervenir? Só uma observação. Primeiro, eu vou pedir desculpa porque eu falei em português, acho que rápido, e eu sei que tem uma dificuldade de entendimento, mas eu não podia tentar o portunhol, que ia ser pior.
E Pedro, é interessante esse trabalho, se nós pensarmos, por exemplo, na realidade dessa população indígena, que nesse território também não existe um comércio formal, e na quantidade, no impacto que isso causa para a saúde dessas pessoas. Então é interessante observar o que tu olhas lá, né, com essas comunidades e comparar com o que a gente encontra aqui, porque a quantidade de doenças associadas à má alimentação, diabetes, obesidade, pressão alta, desde a mais tenra idade, cárie, né, na questão dentária, é extremamente frequente e muito grave pela quantidade, né? E eu não sei se tem alguma relação nisso que vocês fizeron también. Bueno, si no hay más, yo también quería hacer algún comentario para los tres, vamos. En principio, a Pedro sí que me gustaría saber si han mandado el trabajo completo o no, sí, porque es que creo que es una... Yo hasta ahora he visto pocos trabajos que sean tan completos desde la perspectiva que la hacéis vosotros, y creo que es muy interesante porque sí que puede dar un indicador de desigualdad importante. Yo antes, esta mañana, decía que en los barrios más degradados está perfectamente confirmado que las tasas de mortalidad son más altas. Y puede estar también en relación con lo que decía Carla, comentabas, ¿no? Que evidentemente no es solo que tengan mal acceso a la comida, que sean problemas porque no, bueno, las tiendas que hay son de determinado tipo, pero es que además se añade lo otro, ¿no? Esa comida insalubre que, sobre todo para los niños, creo que es un condicionante muy, muy negativo, ¿no? Y por otra parte tampoco me extraña lo que comenta sobre la tendencia de los negocios privados a no instalarse en esas zonas, que en parte se puede comprender, porque aquí en Sevilla creo que no es tan límite, porque vamos, yo he ido a esos barrios, o sea que no es un sitio donde no se pueda ir, pero es verdad que hay una proporción mucho menor de tiendas pequeñitas o de, por supuesto, supermercados grandes, no. Lo que pasa es que aquí, no sé por ahí, en vuestros países, pero aquí en España los grandes superficies están cada vez más en decadencia. O sea, están precisamente las grandes superficies instalando pequeños supermercados repartidos por el centro urbano, por ejemplo. O sea, que está otra lógica diferente de la que había hace apenas 10 años, ¿no? Pero claro, esos barrios funcionan de otra manera. Y creo que habéis hecho un trabajo, por lo que cuentas, muy completo, que me gustaría seguirlo, porque hay gente trabajando de mi entorno en estas cuestiones y yo no, pero sí que me gustaría pasárselo y que pudieran seguirlo, si no te importa. Enhorabuena. A vosotras también me ha interesado mucho y sí que quería preguntaros respecto a lo que comentabais sobre los cambios normativos de rural a urbano, que se producen en determinadas periferias, lo que habéis comentado, ¿no? ¿Hay alguna... ¿Cómo se explica eso? Es decir, ¿hay alguna razón de fondo que explique esos cambios normativos? ¿Cómo se argumentan? ¿O cómo se justifican, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se justifica públicamente que se ha hecho esos cambios y que beneficia a determinados intereses? Claro está, ¿no? Y por último a Carla, que bueno, lo que plantea a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque evidentemente es un tema interesantísimo por lo que desde la perspectiva cultural y de integridad de grupo me parece estupendo, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú la evolución que han experimentado ese pueblo? ¿Cómo lo valoras? No sé si me entiendes bien o no, porque lo del idioma es un poquito complicado. Solamente cómo lo valoras, ¿no? Si desde la perspectiva tuya, ¿qué lectura le das, ¿no? ¿Qué lectura valorativa le das a eso que has comentado, ¿vale? Nada más. Bueno, empezáis por orden. Si quiero, comienzo yo. Sí, va por orden. Claro, claro. Súper. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver más que nada con el aspecto metodológico, procedimental del trabajo. Yo partía comentando de que este trabajo de desierto de comida surge como una nueva línea de investigación
desde un proyecto mayor que se llama Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales, el cual terminó el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, en el cual yo también participé. Y los invito también a seguir ese proyecto, que es muy interesante, porque lo que se plantea es un ejercicio muy simple. Es contraponer lo que dice el darwinismo social respecto a la pobreza, que existe una cultura de la pobreza y de que el pobre, por nacer pobre, se va a mantener pobre, y no hay instituciones externas que estén afectando a esa pobreza o que la estén produciendo y reproduciendo. Entonces surge este concepto de la economía política urbana en base a la geografía crítica, etcétera, en el cual se sustenta el concepto de la marginalidad urbana avanzada, donde también se sustenta este proyecto, este macro proyecto, y también se sustenta el desierto de la comida. En ese contexto planteamos de que hay instituciones poderosas externas a los territorios que inciden en la vida de la población y produce y reproduce la pobreza. Ese es como un marco teórico general, en términos como procedimentales de cómo empezamos a abordar el tema de las instituciones primero, y sobre todo el tema de la institución alimentaria para el desierto de comida, era construir un inventario institucional, el cual lo que buscaba era saber, primero, el accionar de la institución, si estaba presente en el barrio o no estaba presente. Y en base a eso se generan distintas categorías. Y en esas categorías, obviamente, dentro del desierto de la comida, aparecen el tema de los grandes supermercados que estaban dispuestos en algunos barrios, estos grandes supermercados que van definiendo en base al perfil del habitante dónde se localiza, dónde aparecen estas ferias libres, y sobre todo, lo que como uno de los grandes resultados respecto a cuáles son las instituciones que aparecen en los barrios, aparece todo este tema de los mini markets, pequeños comercios, y sobre todo el tema de las ollas comunes, las mesas comunitarias de alimentación que surgen desde la agencia del mismo poblador, ¿cierto? Entonces, se construyó este inventario institucional, se identificaron perfiles de instituciones que estaban, no estaban, algunos ingresaban directamente al barrio, otros aparecen intermitentemente, etc. Y ahora, respecto a cuál es el producto al cual esta población accede, lo que se hizo fue trabajar con la canasta básica de alimentos que dispone el Ministerio de Salud acá en Chile, y en base a esa canasta de alimentos se fue generando un trabajo directamente en las mismas instituciones, y ir corroborando si existían y el valor de esta canasta básica. Entonces, obviamente también el perfil de las instituciones se fue limitando o se fue ajustando en base a el valor del producto, el tipo de producto, en base a esta canasta básica. Como les comentaba también al comienzo, este proyecto aún sigue avanzando. Se comenzó con el desierto de comida este año, fue afectado por el tema de la pandemia, entonces hay todo un trabajo más bien cuantitativo al comienzo, que está bien sustentado sobre este inventario, sobre esta canasta básica, etcétera, y estos últimos meses recién estamos ingresando ya a los barrios, y sobre todo a los barrios más periféricos, porque también se definió un perfil de barrio, porque hay barrios que están en el centro de la ciudad que no necesariamente están dentro de este desierto comida definido por algunos autores, que es no hay instituciones, sino que hay instituciones, pero el abastecimiento, los productos con los cuales abastecen son de mala calidad. Entonces, creo que en términos procedimentales el trabajo fue así: inventario institucional, se triangularon distintas fuentes de información y se trabajó con las canastas básicas, de alimentos, y la canasta básica fue aplicada a cada uno de estos perfiles de instituciones, ¿cierto? Grandes conglomerados, delivery, mini market, e inclusive todos estos espacios de autogestión que le aparece, también se aplicó este inventario institucional y esta canasta básica. En términos de lo que planteaba Carla, claramente hay una relación y hay todo un bagaje teórico sobre la geografía de la salud, de cómo estos espacios marginales lo podríamos trasladar, por ejemplo, con el tema de las áreas verdes, de cómo en estos espacios marginales donde no hay áreas verdes, aumenta la tasa, hay una correlación, aumenta la tasa de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, porque no pueden hacer deporte, porque la contaminación de la ciudad obviamente
se viaja hacia estos espacios marginales, ¿cierto? Se concentra en la periferia. Y también hay estudios que abordan, no desde la geografía de la alimentación, pero sí de que obviamente son los pobres los que tienen o concentran estas enfermedades cardiovasculares, problemas dentales, como decías tú, las caries, etc. Y en la presentación no hice hincapié, pero mostraba una imagen de una animación en donde aparece un personaje, un mono rubio, pelo claro, ¿cierto? Haciendo alusión a la población de alto ingreso, y por el otro lado aparecía una persona de color obviamente morena, asociada a la población de bajos recursos, y que le dice, estos rotos es para la gente pobre asociada en Chile, quieren más alimentos, están reclamando por comida en el contexto de la pandemia, pero son muy gordos, son muy... tienen... Claro. Entonces, era como una paradoja para el de altos recursos. Pero claro, ellos no entienden de que en estos espacios, si bien puede que haya abastecimiento de alimentación, pero la alimentación que reciben los pobres es una alimentación de baja calidad, como decía Inmaculada, es una alimentación de altas calorías que está asociada a un montón de enfermedades. Entonces sí, hay una correlación entre enfermedades, población de bajos recursos estructuralmente pobre, y estas geografías de la institución que obviamente está moldeando el devenir de esta vida en la marginalidad. Y por último, para contestar también a Inmaculada respecto al trabajo, sí, nosotros presentamos el artículo al menos desde la parte cuantitativa completa, pero obviamente están invitados a seguir este gran proyecto de marginalidad urbana donde se tocaron otros temas y que justamente hacen alusión a la geografía institucional, es decir, instituciones poderosas, y aquí modificamos un poco el concepto. Instituciones poderosas que no solamente no están, sino que hay algunas que están dentro de los territorios, pero también están afectando directamente la vida de la población. Entonces, están moldeando la pobreza, la están produciendo y reproduciendo constantemente, y eso lo podemos aplicar tanto en la geografía de la alimentación, la geografía de la salud del áreas verdes, en fin, en todas las desigualdades socioespaciales que se construyen en la marginalidad. Y no solo en esa marginalidad periférica, sino esa marginalidad que también se construye en los pericentros o en los mismos centros de la ciudad. Sí. Así que eso. Si me disculpan, una pequeña duda que no es una pregunta que no la sé, vamos. ¿Qué diferencia hay entre los comedores populares y las ollas comunes? Sí, son dos modalidades de autogestión que justamente surgen en estos barrios más bien históricos de la década de los 60, 70, y que también surgen en esa época. No es algo que solamente apareció por el tema de la pandemia, sino que desde los 60, 70, por el tema de la marginalidad, por el tema de la dictadura posterior, aparecen estas ollas comunes que son grupos de vecinos, de ciudadanos, que se reúnen en torno a una olla, en una vivienda, en un hogar, y se da alimento o se entrega alimento a toda la población que más requiere. Y por otro lado están los comedores, que son un poco más organizados, son unas instituciones instituciones paralelas, también de poder vecinal, provienen de una organización vecinal, pero son más estables en el tiempo. Es decir, las ollas comunes son más intermitentes, aparecen en hechos puntuales, pero los comedores se mantienen en el tiempo y no solamente aparecen por la pandemia, sino que aparecen por otros cometidos, etc. Entonces tiene que ver más que nada por la intermitencia y también por la cantidad de personas que reúnen. Muchas gracias. Seguí, por favor, que es que he interrumpido yo esto, pero era una duda pequeñita. Bueno, no sé si sigo yo entonces, voy a responder a... ¿Cómo? Sí, porque sí. Pedro ha terminado ya. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, y solo ahí para aportar también a tus comentarios y a lo que consultaba en relación más a lo que tiene que ver con los comercios barriales y esto que Carla también comentaba, también mirar por ahí, pensaba en estas cuestiones de alimentación cultural, ¿no? Porque
porque también esta canasta básica de la que vos hablas, que bueno, en Argentina hay otros estudios también que se están haciendo en relación a la canasta, es una canasta justamente básica, digamos, y que tiene un tipo de alimento que a lo mejor no es el que la población está requiriendo, y en este caso, por ejemplo, en relación a lo que Carla comentaba, en términos culturales, o en los casos que yo lo pensaba en términos de nuestros barrios también, con la población migrante, que en estos comercios barriales justamente encuentra alimentación que no va a encontrar en un supermercado común, digamos, o en otro tipo de almacén. Solo va ahí para el comentario. Y respecto a la consulta de Inmaculada, bueno, es bien interesante porque tiene que ver con todo esto que intentábamos mostrar, digamos, que en nuestra ciudad, y creo que en Argentina en general, no tenemos plan de ordenamiento territorial, sí, y políticas de suelo integrales. Entonces, estos cambios normativos devienen justamente de ese urbanismo normativo que solamente modifica sectores. Para los casos de los barrios de la política social, de estos barrios que mostrábamos nosotros, solo se modificaron el patrón normativo de rural a urbano residencial de las parcelas en las que se localizaban estos barrios, y su entorno sigue manteniendo el uso de suelo rural. Eso implica también la dificultad de uso, incluso para aquellos productores rurales que estaban haciendo uso en ese sentido de la actividad, y con lo cual también es una tierra que ha quedado en cierto sentido vacante, y la consecuente localización de la población con ocupaciones informales. Entonces, esta desvinculación de una política de vivienda con una política de suelo es claramente, bueno, uno de los mayores efectos de la valorización del suelo también en ciertos sectores, con la diferenciación de los entornos. La otra cuestión que tenemos son los convenios urbanísticos en este sector, en uno de lo que nosotros mostrábamos con mayor valorización de suelo. Es una zona de la ciudad donde se localizan mayoritariamente estos convenios urbanísticos, en los cuales también impera esta cuestión del cambio normativo, particularmente para estas parcelas donde se localizan, en este caso, barrios de alta renta. Perdón, una preguntita también concreta. ¿No hay proceso, en esos cambios de normativa, no hay un proceso de posible intervención pública? El documento, o sea, que se saque al público para que la gente pueda, de alguna manera, pues, bueno, saber por dónde va o establecer algún tipo de queja o lo que sea, ¿no? No tenemos antecedentes que yo conozca de eso. Ahí, bueno, claro, si las compañeras quieren intervenir, no sé si está tratando de hablar. En el caso de los convenios urbanísticos, sí hay instituciones, organizaciones más bien ciudadanas que le dan seguimiento a estos convenios, y bueno, y han incluso realizado denuncias públicas sobre estos cambios, y le dan seguimiento a los casos, pero bueno, sí, sin mucho reflejo de esas denuncias en la institución. En el caso de la política de vivienda, el cambio de uso de suelo lo habilita el organismo técnico de planificación y lo aprueba el Consejo Deliberante. Es una ordenanza que aprueba el Ejecutivo Municipal, envía al Consejo Deliberante, pero no tiene procesos de participación ciudadana. Es directamente una aprobación política que va amoldándose a los requerimientos de cambio de suelo para localizar viviendas o lo que fuera, ¿no? Entonces, son como los desajustes que se van observando. Muchas gracias. Sí, perdona, sigue. ¿Sí? Sí, con eso te contesto lo del cambio de suelo. Sí, perfectamente. ¿Tenéis más respuestas? Pronto, ¿No? Pues, ¿terminó? Le damos paso a Carla, creo. Eso, sí, Carla, es que yo no me enteraba tampoco si había terminado o no. Sí. Venga, muchas gracias. Gracias, Carla, también a ti. Gracias.
Deixa eu perguntar, apropriação no sentido de coletividade, é isso? A forma como eles organizam essa questão de ocupação do território, apropriação no sentido de coletividade ou propriedade no sentido privado, é essa distinção? Só para eu saber se eu entendi a pergunta. Sim, essa distinção. Tá. A ideia de apropriação é a tomada do território pelo uso, com significados objetivos e subjetivos. E a ideia de propriedade é o domínio sobre o território com base na instituição da propriedade privada da terra, que é algo, vamos dizer, concernente ao capitalismo. E isso é da forma como eles organizam essa ocupação no território deles. Sim, porque, desculpa desenvolver um pouquinho, porque agora, Carla, diferentemente de períodos pretéritos, antes do contato com a sociedade capitalista, eles não tinham a concepção de propriedade, mas à medida que esse contato ocorre, suponho que eles incorporam, mesmo que criticamente, essa ideia. Então, gostaria de saber se você, como isso é muito importante para a geografia, se você chegou a ter alguma percepção sobre esse fator. A percepção construída daquilo que a gente conhece por estar com frequência no território com eles, mas não foi objeto de estudo, né? Justamente essa questão, essa falta de noção de propriedade era o que gerou mais conflitos quando chegaram os colonos aqui, começaram a cercar o território, e eles não entendiam, né, o que estava na natureza estava disposto para ser usado. Até então, né, para eles era dessa forma que funcionava. Quando eles são aldeados, hoje, na terra indígena, então, são 9, a terra indígena tem em torno de 14 mil hectares, eles têm direito, pelo laudo antropológico, a 34 mil, é por isso que existe aí um litígio e está no STF, inclusive, a demarcação deles, né, a demarcação da terra. Essa diferença está ocupada por colonos, né, que já invadiram ali o território, né, e as outras 14, onde eles, então, têm as 9 aldeias, são 9 aldeias distantes entre si, e eles têm as suas casas, mas são composições familiares muito grandes, e uma ideia de família não reduzida como a nossa ideia de família, né? As famílias são numerosas. Assim como eles viviam antigamente em grupos de 50 a 300 pessoas, hoje nas aldeias eles fazem mais ou menos a mesma organização, mas eles têm as suas casas, essas casas, na maioria das vezes, não tem cerca, não tem muro, não tem, né, eles são... Se caso um filho, por exemplo, eles querem construir alguma coisa, eles vão achar um espaço que esteja, eles não precisam comprar alguma coisa, né? Eles constroem onde existe espaço dentro da terra indígena. E é onde é possível construir, porque tem alguns locais que são impossíveis. Eles têm uma noção de que aquele território pertence a eles, então aquela é a terra indígena, para a gente entrar, a gente conversa com o cacique, existe toda uma noção de que aquele território é deles, então, lógico, é uma apropriação coletiva, mas não deixa de ter incorporado essa questão também da propriedade, até por uma questão de defesa desse espaço, porque se eles não encararem dessa forma, né, eles perdem aquilo que eles já conquistaram, né? Então, assim, o que eu te trago é uma percepção daquilo que a gente observa, não foi objeto de estudo, né? Obrigada, Carla. Eu sei que não foi, mas eu fiquei curiosa. Eu agradeço que você tenha passado essa sua avaliação. Obrigada. Tá. Em relação à pergunta da Imaculada, né, sobre a evolução, como eles valoram, se eu entendi a pergunta, como é que a comunidade indígena avalia essa questão da evolução, como é que eles veem essa passagem deles terem deixado de ser indígenas que viviam no mato, como eles dizem, e passam a viver no meio urbano, ou aldeados e dependentes de uma sociedade mais urbanizada. Eles estão muito próximos à cidade aqui, né? Eles não são índios isolados que vivem numa floresta, por exemplo, né? A terra indígena é uma terra com uma certa... Não dá para chamar de urbanidade, mas tem luz elétrica, né? Tem internet, então tem uma proximidade com isso. ¿É nesse sentido que tu queres saber en relación a evolución? Sí, bueno, y que si lo valorabas bien, porque tiene
Es que desde mi punto de vista, que lo veo además muy lejano, tiene una parte que parece positiva e outra que não me lo parece tanto. Sim, é isso. Então, quando eles dizem que eles valorizam... Não lo sei valorar. E por isso eu perguntava, não? Sim, quando eles valorizam esses conhecimentos ancestrais, esses modos de ser dos indígenas anteriores, as crenças, eles sempre frisam essa etnia especificamente, né? Porque a gente não pode fazer isso como genérico para todas. Então, essa etnia especificamente, eles sempre frisam que eles não querem voltar a ser o indígena que vivia no mar. Que eles aprenderam a conviver nesse meio, a ter casa, né, a usar roupa, a ter telefone celular, né, a ir para a escola. Eles valorizam muito a educação escolar, né? Logicamente, a educação escolar indígena, que no Brasil tem uma legislação específica e garante especificidade com a inclusão dos saberes indígenas no currículo e da língua indígena, né? Então, é essa educação que eles valorizam. Então, eles entendem que hoje o que eles precisam fazer é utilizar esses conhecimentos que são de todos e que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida dentro do território indígena, né? Às vezes eles saem para buscar outras formas também, mas eles nunca perdem o vínculo com aquele território, né? Eles têm um vínculo muito grande, tanto com o território quanto com as pessoas, familiar, né? Muito raramente alguém sai e não volta mais. E o que a gente percebe é isso, eles entendem que trouxe muita coisa positiva esse contato, porque eles têm mais conforto na forma de viver, eles não poderiam sobreviver da forma como sobreviveriam, mas que a imposição de crenças e de ritos, ou mesmo dos modos de agir, né, essa é uma violência que eles não querem ficar submetidos, eles querem continuar no direito de ter sua identidade indígena reconhecida, né? Essa é uma luta constante. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido una sesión para mí muy interesante y bueno, seguimos viéndonos dentro de un ratito en la siguiente. Yo invito a que sigáis participando en el grupo, ¿vale? Muchas gracias. Obrigada, gente. Adiós. Gracias. Prazer estar com vocês. Nos vemos ahora otra vez, ¿no? Gracias, hasta daqui a pouco. Vale, muy bien. Adiós.